La curva de tipos acaba de aumentar su pendiente en 2 puntos porcentuales completos después de salir de la inversión. La última vez que vimos un movimiento como este fue a principios de la década de 1980, un período al que siguieron 2 recesiones económicas en el plazo de solo 3 años, con el desempleo en Estados Unidos alcanzando los niveles más altos desde la Gran Depresión. De hecho, todas y cada una de las veces que la curva de tipos ha aumentado su pendiente como lo está haciendo hoy, fue durante o justo antes de que comenzara una recesión. Esto incluye la recesión durante la pandemia de 2020, la gran crisis financiera de 2007, el estallido de las .com de 2001, la recesión de la Guerra del Golfo de 1990 y, como no, esto también incluye la Gran Depresión, cuando la curva de tipos aumentó su pendiente en octubre de 1929, el mismo mes que marcó el comienzo de la Gran Depresión. Es sencillo de comprender rápidamente por qué la curva de tipos es un indicador macroeconómico tan potente y conocido. Y esta misma curva de tipos nos está dando hoy una señal muy preocupante. Ahora bien, este no es un vídeo catastrofista. No vamos a decirles que vendan todas sus acciones y empiecen a acumular efectivo. En su lugar, vamos a analizar los datos para entender exactamente qué nos está diciendo la curva de tipos hoy sobre el futuro de la economía y cómo posicionarse correctamente de cara al porvenir inmediato. Sabemos que en la gran mayoría de estos episodios del pasado, en los que la curva de tipos aumentó su pendiente, una recesión tuvo lugar, generalmente, dentro de los 12 meses posteriores a que la curva de tipos volviera a cruzar por encima del umbral cero. No obstante, hoy, a pesar de que la curva de tipos cruzó por encima de este nivel en junio de 2025, hace exactamente 12 meses, todavía no se ha producido una recesión. El PIB real de Estados Unidos sigue creciendo a un sólido 2,7%. La tasa de desempleo se sitúa actualmente en el 4,3%, lo que está plenamente dentro del rango del 4 al 6% que la Reserva Federal considera pleno empleo. Y en caso de que ustedes no confíen en los datos oficiales, basta con mirar al mercado de valores. Este se encuentra en máximos históricos después de un rally de alrededor del 20% en solo los 2 últimos meses. No es exactamente algo que uno esperaría ver si la economía estuviera atravesando una recesión. Así que, o bien el historial impecable de la curva de tipos al anticipar recesiones finalmente está en entredicho, o bien una recesión asoma ya a la vuelta de la esquina y está a punto de pillar a los inversores por sorpresa. Pues bien, antes de responder, primero necesitamos entender qué convierte a la curva de tipos en un indicador tan fiable de las recesiones económicas. Cuando la curva de tipos se invierte, significa que los tipos de interés a corto plazo están por encima de los tipos de interés a largo plazo. La Reserva Federal es en gran parte la responsable, ya que controla directamente hacia dónde se mueven los tipos a corto plazo a través del denominado tipo de los fondos federales. Y cuando la Fed sube los tipos lo bastante como para provocar una inversión, se produce una reacción en cadena que tiende a terminar en una recesión. Dicha reacción surge del hecho de que las condiciones crediticias son más restrictivas cuando la curva de tipos está invertida. Por tanto, los bancos limitan la concesión de crédito a individuos y empresas, lo que frena la economía y puede acabar provocando una recesión. Justo lo contrario ocurre cuando la curva de tipos presenta una pendiente pronunciada o se sitúa en niveles elevados. Es en ese momento cuando los tipos a corto plazo están claramente por debajo de los tipos a largo plazo, generando un entorno en el que el crédito fluye con mayor libertad, lo que significa que los bancos prestan dinero a individuos y a empresas con mucha más facilidad. Esto crea las condiciones adecuadas para el crecimiento económico, y esta relación se puede ver con mucha más claridad al superponer el crecimiento del PIB sobre la curva de tipos. Esta línea nos muestra si la economía de Estados Unidos se está expandiendo o contrayendo en cada momento, una vez ajustada por la inflación. Cuando está por encima de cero, significa que la economía crece. Cuando está por debajo de cero, la economía se contrae. Y como se puede ver, existe una relación estrecha entre estas dos líneas. Cuando la curva de tipos se mueve hacia arriba o hacia abajo, el crecimiento económico acaba siguiendo ese mismo movimiento en la misma dirección.
En la gran mayoría de los casos en los que la curva de tipos se invirtió, observamos cómo el crecimiento económico se contraía poco después, con la economía entrando en recesión. Más recientemente, la curva de tipos se invirtió a finales de 2022, y a pesar de ello, la economía ha permanecido hasta ahora resiliente. Antes de las 3 últimas recesiones, la curva de tipos se situaba prácticamente en los mismos niveles que hoy. Esto, por supuesto, excluye la pandemia, que se pareció más a un evento de cisne negro. Pero en cada uno de dichos episodios anteriores, la recesión comenzó, de hecho, dentro de los 3 meses posteriores a que la curva de tipos alcanzara este mismo nivel. Y en cada uno de estos casos, la economía también crecía a niveles similares a los actuales, antes de que el crecimiento económico se revirtiera y entrara en un periodo de desaceleración. Así que eso significa que hasta septiembre de 2026 seguimos dentro de una ventana en la que la señal actual de la curva de tipos podría, hipotéticamente, cumplirse todavía y anticipar correctamente una recesión económica. En otras palabras, quedan 3 meses para que sepamos con mayor certeza si la señal de la curva de tipos ha fallado realmente por completo esta vez o no. Todo esto plantea la pregunta lógica de si debemos esperar que se produzca una recesión dentro de esta ventana de 3 meses. Y para responder, tenemos que entender primero por qué la economía ha sido capaz de evitar una recesión hasta la fecha, a pesar de la señal de la curva de tipos. Y la razón principal se encuentra en el mercado laboral de Estados Unidos, que se ha mantenido bastante sólido. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo que vemos aquí se sitúan hoy en uno de los niveles más bajos desde la década de 1970. Esta línea refleja el número de personas que solicitan prestaciones por desempleo cada semana. En condiciones normales, cuando la curva de tipos aumenta su pendiente, las solicitudes iniciales de subsidio del paro tienden a aumentar en paralelo. Eso se debe a que unas condiciones crediticias más restrictivas acaban ralentizando la actividad empresarial y provocando despidos. De hecho, un aumento sostenido de las solicitudes de desempleo es una de las características definitorias de una recesión. En la actualidad, la curva de tipos comenzó a aumentar su pendiente a mediados de 2023, y aunque las solicitudes de desempleo repuntaron inicialmente, ha estado disminuyendo desde mediados de 2025. Esta divergencia que se está formando aquí es realmente novedosa en comparación con todo lo que hemos visto antes. Así que sí, parece que el patrón habitual de la curva de tipos está dejando de funcionar esta vez, y la razón de este cambio es, en principio, bastante sencilla de identificar. Este gráfico nos muestra los beneficios empresariales de Estados Unidos, y actualmente se sitúan en máximos históricos. Lo que típicamente sucede de cara a una desaceleración económica es que las empresas empiezan a ver una disminución de sus beneficios, y cuando eso ocurre, las empresas buscan recortar costes, lo que conduce a despidos. A lo largo de la historia, podemos observar que los beneficios empresariales han retrocedido antes de casi todas las recesiones. Hoy, a pesar de la inversión de la curva de tipos registrada en 2023, los beneficios empresariales se han mantenido en máximos históricos. De hecho, si ampliamos el foco a los últimos meses, incluso han registrado subidas adicionales, lo que indica que las compañías no enfrentan presión real alguna para recortar costes y despedir a trabajadores en este momento. Esto, en nuestra opinión, podría indicar que el crecimiento económico se mantendrá bastante sólido dentro de la ventana de riesgo de 3 meses que señalamos anteriormente. Cabe la posibilidad de ver, por tanto, un escenario en el que la curva de tipos continúe aumentando su pendiente en los próximos meses, sin que la economía entre en recesión. En efecto, si tomamos la curva de tipos y la desplazamos aproximadamente 12 meses hacia adelante, vemos que tiende a anticipar la trayectoria del crecimiento económico con ese mismo desfase. Esto se debe simplemente a que los cambios en las condiciones de crédito tardan en transmitirse a la economía antes de reflejarse en los datos reales de crecimiento. Y según esta relación, si la curva de tipos sigue aumentando su pendiente sin haber desencadenado una recesión dentro de esta ventana de riesgo, deberíamos empezar a ver un repunte del crecimiento económico desde aquí hasta mediados de 2027.
En un escenario alternativo, si la inflación comienza a repuntar por el reciente shock del petróleo y obliga a la Reserva Federal a subir los tipos de interés de nuevo, la curva de tipos podría aplanarse y hasta volver a invertirse. Incluso en ese caso, la presión sobre la economía se trasladaría con un desfase de aproximadamente 12 meses. Mientras los beneficios corporativos aguanten y las solicitudes de prestación por desempleo sigan en niveles bajos, consideramos que la economía está bien posicionada para crecer junto a una curva de tipos con mayor pendiente. Este tipo de entorno suele ser especialmente favorable para el mercado de valores. Los periodos en los que el crecimiento económico ha superado el 2% han coincidido de forma sistemática con los rallies más fuertes de las bolsas a lo largo de la historia. Ahora bien, por supuesto, incluso en estos periodos de fortaleza, puede haber correcciones del 5 o incluso del 10%, pero las probabilidades apuntan a que podríamos seguir viendo fuerza en el mercado de valores en los próximos meses, lo que vuelve a demostrar que permanecer en liquidez esperando a que ocurra una contracción o una gran caída de la bolsa no es una estrategia óptima. Este es el problema que intentamos resolver con nuestro nuevo modelo cuantitativo, que proporciona señales sistemáticas sobre el mercado. Incorpora los indicadores económicos y de mercado más potentes, como la curva de tipos, los datos de vivienda y desempleo, y los condensa en un algoritmo que produce una de 3 señales. Agresivo significa una posición larga con apalancamiento 2x en el ETF tecnológico QQQ. Moderado significa un 75% largo en una posición sin apalancamiento, y liquidez significa estar totalmente fuera del mercado. Estas señales están diseñadas para maximizar las rentabilidades cuando el mercado se mueve al alza y proteger el capital cuando no lo hace. Hemos estado trabajando en este modelo durante años y estamos extremadamente orgullosos de los resultados. Refleja toda nuestra investigación recopilada en un único algoritmo muy potente que acabamos de presentar al público. Para el lanzamiento de este modelo, estamos realizando la mayor oferta única que hayamos ofrecido jamás en nuestro servicio y que no volveremos a repetir de nuevo. Este descuento estará disponible por tiempo limitado. Puede hacer clic en la descripción del vídeo para acceder a él. Gracias por seguirnos.